Salud. Empezamos un nuevo podcast de las tertulias progresistas que llevamos a cabo los compañeros de la Asociación Cívico-Política en Positivo. Recordad que para saber cuándo las emitimos, cuándo las podéis escuchar, tenéis que seguirnos en Twitter, en el Twitter de Tertulias Progresistas o en el Twitter y Facebook de la Asociación en Positivo. Hoy tenemos bastantes invitados. Vamos a hablar de actualidad de catalana, española. Vicente Serrano, ¿cómo estás? Bien, aquí. Vicente Serrano, que es presidente de ACP, de Alternativa Ciudadana Progresista. Toni García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? De Positivo. Pedro Mercado. Buenas tardes. Abogado y miembro de Esquerra Unida y Alternativa. Y como siempre, pues Quique Sanjurjo, también de Positivo. Hola, ¿qué tal? Pues en el último podcast estuvimos hablando ampliamente de que habíamos detectado un poco el soufflé independentista, ¿no? Una entrevista que vimos a Puigdemont y que no parecía él, ¿no? Que parecía una persona que, bueno, que no, incluso iba con España al Mundial. Lo escuchéis cuando escuchéis este podcast. España ha quedado eliminada, por lo tanto, eso sí que está claro. Y yo, en esta línea, quiero decir que hoy he escuchado una entrevista a Gabriel Rufián y es que al final tenía que quedarme el nombre porque no parecía ni él. ¿Qué le está pasando al independentismo, Vicente? ¿Qué le está pasando? Hay una carta también de Junqueras que después hablaremos. Hay una diferencia, ¿no?, entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Bueno, supongo que están jugando. En el fondo, yo creo que nos engañamos y pensamos que el independentismo está en crisis. Puede haber una aparente confrontación entre lo que sería el PDeCAT o Junts per Catalunya con los de Esquerra Republicana de Cataluña, pero son solo cuestiones de tipo estrategia electoral. Por tanto, nos equivocaríamos si pensásemos que el independentismo está en retirada, para nada. Yo creo que en todo caso está en un momento de marear la perdiz, básicamente. Quim Torra tiene una función muy clara y es mantenerse ahí en la Generalitat, lanzando exabruptos racistas y no haciendo nada, pero manteniendo el poder y no dejando menear mucho la cosa. Bueno, ya veremos ahora, yo creo que lo vamos a comentar, sobre la posible reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra y bueno, no sé qué esperáis vosotros, yo no espero mucha cosa, porque será un diálogo de sordos, básicamente. Sí, pero ahí es paradójico esto, ¿no? Pero esto sí lo hemos comentado una vez, ¿no? Compañeros diputados, ¿no?, amigos o conocidos diputados en el Parlamento, que dicen que sí que tienen, de lo llamado unionista, ¿no?, entre comillas, por supuesto, que tienen una buena relación, una relación normal con la Esquerra Republicana y las CUP. Sin embargo, en Junts per Catalunya son personas que viven en otro mundo, que casi no pisan el suelo, que van flotando a dos palmos y que no es imposible hasta tomarte un café o que te digan buen día o buena tarde, ¿no? Y eso un poco parece lo que se está trasladando, ¿no?, la política, esa carta que se ha publicado de Junqueras, donde al final lo que quieren es arrogarse, pues que son los que más han sufrido, que en realidad podríamos decir que es así, porque no se puede comparar a una persona que esté en la cárcel, merecida o no merecidamente, que esté en la cárcel, con alguien que ha huido. Que ha huido y que encima pretende que le den el sueldo que se supone que le correspondería. Bueno, es que eso es muy kafkiano en realidad. Pero vamos, yo no me plantearía en ningún caso hacer héroes, ¿eh? Es decir, yo creo que los que se meten en fregados pues se mojan, se manchan y acaban enlodados. Por tanto, que cada palo aguante su vela. Yo no quisiera poner en entre esto que si el de Junqueras es más bueno o más malo. Está claro que para el PP en un momento dado y para Rajoy a lo mejor la solución Junqueras era ideal. Pero bueno, ya sabemos que el PP siempre ha estado pendiente de que el nacionalismo vuelva al redil, al pactismo y a ese juego. Pero es que pensar que el problema es el procés, es que yo a lo mejor voy un poquito más lejos. Pensar que el problema es el procés es un error. El problema va antes del procés. El procés es un exabrupto, una explosión de un proceso que viene de más de 30 años. Ese es el problema real del nacionalismo catalán, ¿vale? Y de sus pretensiones de ser hegemónicos siempre. Es decir, aquellos que están esperando que volver a antes de 2012, yo creo que son unos ingenuos. Seguiremos teniendo los mismos problemas. En esta Cataluña hay una serie de gente que son catalans de pro y los otros somos de segunda. Y eso no puede ser.
Entonces hay muchos problemas que resolver. El procés fue una huida hacia adelante del nacionalismo. Ya, Y hay que tenerlo yo claro. tengo una pregunta para ti. Y ahora que ves, por ejemplo, que ves un Pedro Sánchez que acepta o ayuda a que los presos políticos, los políticos presos, o casi expolíticos presos, estén cerca de Cataluña a cambio de nada, ¿crees que podría ser a cambio de nada? ¿O por qué? Es que no entiendo, no se acaba de ver claro o nítido, la ciudadanía no percibe el por qué se está haciendo este movimiento. Claro, si desde tu punto de vista... Es que yo creo que el problema de Pedro Sánchez es el problema del socialismo en general en España. O del PSOE, o del PSC en España. Es el mismo que el del PP. Es decir, ellos siempre han jugado a dar, a cambio de pactar con los nacionalistas, sean vascos o sean catalanes, a cambio de que les den un soporte puntual para unas cosas, han dado cosas que son de todos muy importantes. Y ese es el problema, básicamente. Es decir, ellos, es decir, PSOE o PP, siempre han ofrecido al nacionalismo grandes trozos del pastel de lo que es España, a cambio de apoyos puntuales para sus intereses. Fin de y al cabo, partido. generar más regionalismo. Está claro. Pero fíjate en este caso concreto del acercamiento de los políticos presos, mi opinión es que tampoco es darles mucho. Es decir, bueno, pues que está cerca de su Pero casa, para tampoco ellos es problema. El problema es muy importante, El problema sí, es lo sí. siguiente, si vienen más cosas después, pero probablemente a lo mejor hay que darle un pequeño voto de confianza a Pedro Sánchez. Bueno, que se acerque a su casa, pues parece lógico y razonable. Lo siguiente ya no. Entonces a lo mejor hay que sacarla, hay que ponerse más duro con lo siguiente, que por desgracia, por la inercia que tenemos y la experiencia que tenemos, probablemente vendrá. Pero tú, claro, imagina... Bueno, ahora, para empezar, ya se están maquinando las próximas manifestaciones para el 1 de octubre. Ya no el 11 de septiembre, el 1 de octubre. Ya. Pero tú imagínate ahora que las manifestaciones del 11 de septiembre ya no se hagan cruzando Cataluña arriba abajo, ni en la Gran Vía, sino delante de la cárcel. Todos de amarillo. Ya. Claro, visualmente vende. Sí, sí, y digo esto que no. es una cosa que el victimismo, que el nacionalismo hace mucho, que es el victimismo. El victimismo, con esto lo van a tener mucho más. Claro, pero entonces volvemos otra vez a lo que hemos hablado muchas veces, que hay que hacer un contradiscurso que no se ha hecho. Ujú. Hay que, No, ninguno. hay que hacer el esfuerzo, que nos va a costar mucho, porque como decía Vicente, esto es una olla que se ha cocido durante 30 años. Necesitamos un nuevo relato. Exacto, hay que hacer un relato y igual que ellos, machacar, mira, no, esto es mentira, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y explicar y hacer un contrarrelato verídico, no como el suyo, que es falaz, y acabar convenciendo a la gente. Es totalmente... Es un esfuerzo. Sí, totalmente... o sea, lo que dicen se fundamentan en nada, en aire. Pero sí que tienen mucho relato emocional. Y contra la emoción es muy, muy, muy difícil de combatir. Estáis hablando políticamente, pero también, claro, la justicia sigue su camino. Y claro, el juez de Arena pues, ha dictaminado que los diputados huidos y presos pueden ser diputados, pero no podrán votar. O sea que están obligando a que dimitan, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo creo que en este tema de la justicia lo que está claro es que, por un lado, el nacionalismo pide o hace ver que no hay independencia judicial en España, pero por otro lado, quieren que el gobierno, es decir, el ejecutivo, que es un poder diferenciado al judicial, meta los bigotes en lo que es las decisiones de los jueces. Es decir, es un poco contraproducente. Es decir, no hay independencia, pero a la vez, claro, si no me interesa la decisión judicial que se ha tomado, entonces quiero que el ejecutivo venga a rescatarme, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? En ese caso, en ese aspecto, yo creo que también el relato, lo que decías tú, Quique, es muy importante, porque parece que vemos como algo normal que si un ejecutivo quiere tumbar una decisión de un juez, pues lo podría hacer, si hay una agitación social que así lo pide. Pero no ese es el sistema supuestamente en el que deberíamos estar. Entonces, bueno, ahí es una cuestión también que tenemos que ver. Es decir, o sea, lo que no se puede es que la justicia es buena si me da la razón, como por ejemplo cuando ha caído la sentencia con la Gürtel o ha caído la sentencia, en cambio cuando no me gusta, pues entonces que no hay independencia judicial. Fíjate que yo creo que es uno de la raíz del problema que hay en Cataluña. Creo que aparte que sea un problema de conflicto de instituciones, etcétera, es que el núcleo duro del independentismo lo que está negando es la propia democracia, que es exactamente lo que tú has dicho. Es asumir que la justicia es independiente, y es independiente nos guste lo que diga o no.
Entonces, cuando todo se somete al juicio popular, que lo llaman ellos, o a la voluntad popular, pues esto se aleja de la democracia. Claro, a mí me da un poco, determinadas expresiones me da un poco de miedo, porque Totalmente. cuando dicen, no, es que si el gobierno quisiera, estarían en la calle. Entonces yo me pregunto, Claro. ¿cuál es el mecanismo para que Exacto. si el gobierno quiere, estaría en la calle? ¿Cómo lo tienen que hacer? Exacto, Es decir, tienen que enviar un Exacto, escrito al juez y exacto, diciéndole lo que exacto, tiene que hacer. exacto. Es decir, no sé cuál es el mecanismo. Ahí, pero ahí también ni siquiera ni el Partido Popular ni el Partido No, Socialista nadie, claro. se explican bien. Ya, Es decir, exacto. tiran balones fuera. Ujú. Pero no tienen relato ni tienen discurso. E internacionalmente tampoco ha habido ningún relato por parte del gobierno saliente. Ujú. Pues el entrante todavía vamos a esperar, porque Ujú. bueno, no ha habido. Pero bueno, por ahí van a ir también los tiros. Es decir, no ha habido ningún discurso en las instituciones europeas o a nivel internacional sobre verdaderamente qué es lo que pasa aquí Ujú. y hacer un contradiscurso al discurso nacionalista. Bueno, Pues aquí estamos en estas tertulias progresistas, gente de izquierdas, personas de izquierda. Yo comentaba antes en la entrevista a Gabriel Rufián, que ya huye de la España en Senroba, ¿no? Riña Pilar Rahola, diciendo que eso no hay que decirlo, que fue un error, porque eso es como decir que una señora, una jubilada de Lavapiés roba a una jubilada de Belviche, que eso no hay que decirlo. Yo creo que Esquerra Republicana se ha dado cuenta de que, evidentemente, como dijo el presidente de Eslovenia en TV3, cosa que programa que no se repitió, pero dijo que, claro, nunca se plantea nadie una independencia si no son 3/4 de personas las que lo apoyan, ¿no? Y Esquerra Republicana está en esa labor de phishing, de seguir sumando, cuando Junts per Catalunya se conformarían con un 50,00001 para ser, ¿no?, independentistas. Seguimos hablando de personas de izquierdas. Tenemos ahí al presidente Sánchez, presidente de España, que se va a reunir con el presidente autonómico, el presidente Torra. Ya Vicente ha dicho que no espera nada ahí. El 9 de julio, a ver, ¿qué opináis? Ellos niegan que ha habido una negociación antes. Yo creo que por timing podría decir que no podemos creer que no se negoció nada, pero bueno, desde que es presidente hasta ahora sí que ha habido tiempo a negociar bajo mesa. ¿Creéis qué conclusiones podemos sacar de esa reunión? Vicente dice que nada. a ver, yo creo que Pedro. por el hecho de que dialogue un presidente de gobierno con un presidente de una comunidad autónoma, en principio no se tiene que ver con malos ojos, ¿no? Es decir, debería ser la normalidad institucional. Incluso lo que pasa es que, bueno, veremos Torra si en próximas reuniones que haya de comunidades autónomas para hablar de financiación y para hablar de otros temas van, porque las últimas Puigdemont no iba, ¿vale? Entonces eso habrá que verlo. Yo personalmente creo que en la investidura de Pedro Sánchez me da la sensación que no hubo nada a cambio. Que es, No eso. mucho, sí. Es decir, es que tampoco tenían muchas más opciones los partidos nacionalistas, Claro. no iban a votar que continuara Rajoy, por tanto yo discrepo de que hubiera ahí contrapartida. A partir de ahora vamos a ver, hombre, hay un guiño que es poner a Meritxell Batet en relaciones institucionales, que hombre, que es una persona que se ha tambaleado también en el ámbito con los nacionalismos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que dar un poco de espacio y ver qué pasa. El diálogo en sí no se puede decir tampoco que sea malo. Ahora, es decir, apear al diálogo, lógicamente siempre tiene que haber una serie de líneas pues que sean infranqueables. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y vamos a ver qué sale de la reunión, que yo tampoco espero gran cosa, la verdad. Vicente. Sí, a ver, evidentemente las relaciones y las reuniones entre el presidente del gobierno español y los presidentes de los gobiernos autonómicos tiene que ser la norma, tiene que ser algo habitual. Cuando yo decía que no espero nada, lo que quiero decir es que es muy difícil esperar algo con un discurso como el Torra, tan cerrado, que no lleva nada. Sí que es cierto que ha habido un cambio de talante por parte, la palabra talante, de talante por parte de Pedro Sánchez, pero era de esperar porque el socialismo siempre cambia su talante cuando gobierna. Es decir, mientras está en la oposición y está el PP en el poder, pues siempre sigue las directrices del PP en el tema de la unidad de España, sí, poniendo más cortapisas que otra cosa, y cuando está en el poder, pues empieza ya a aflojar y empieza a plantearse qué puedo hacer para mejorar todo. Hombre, es un brindis al sol lo que hace Pedro Sánchez. Cuando Lavatet dice que hay que revisar aquellos puntos del estatuto que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, me parece que es un brindis al sol que no sé a quién contentará, porque a los nacionalistas no les contenta, evidentemente, pero además que es imposible. Es decir, entonces, a veces jugar a ser el más dialogante de todo, bueno, ya hemos tenido experiencia, ya hemos tenido a Zapatero, es decir, el problema de los socialistas es que R en la misma, se repiten, se equivocan.
Y ya estamos hablando de la posición pues, del PSOE, del PSC, de Podemos, pero claro, si te pones en la piel de los independentistas, también están muy divididos. Al menos esa es la apariencia. Y lo comentamos con la carta de Junqueras, que es el reñir, ¿no? a Junts per Catalunya. Pero claro, hay gente que dice que, claro, que hablar con Torra, lo que tiene que hablar Torra es que cuando se hace el referéndum legal, y no hay más discusión. Que si va con la chequera a Pedro Sánchez, que no hay que hacer, que esto no es la fase esa de Jordi Pujol, del Peix Alcoba, de sacar algún beneficio para Cataluña, que eso ya está superado y eso se llama concesión. Y otros dicen que, bueno, que se puede sacar algún rédito para Cataluña y eso no implica no seguir luchando por la independencia. O sea que follones hay en todas las casas. El FLA va a poner todo el dinero que necesite la Generalitat. Bueno. Eso está ya clarísimo. Bueno. No espera gran cosa también, ¿no, Quique? Yo no, es que no espero mucho porque lo que decía Vicente es que Quim Torra es que otra vez es la magia de la propaganda, es que el independentismo va con no, vosotros a hablar y siempre en cualquier negociación no hay líneas rojas y según se sientan a la mesa de negociación es que hagamos una independencia o queremos un referéndum unilateral. Es una línea roja gigante y ilegal, no es la manera de hacerlo. Entonces yo tampoco espero nada, sobre todo porque el presidente Torra es un poco talibán de eso que en ese dualismo del independentismo ahora de los moderados que intentan seguir por una línea pues más legalista o más dentro de la ley o más moderada, o los otros que son más radicales que quieren seguir con la unilateralidad, y Torra parece que lidera esto. Entonces con esa confrontación tan grande no parece que vaya a poder ser nada positivo esa reunión. Pues vamos a ir acabando, pero yo creo que tenemos que hablar un poco de Pablo Iglesias también, que ha hecho pues un tour por prisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Pedro, el papel que ha jugado el mundo Podemos? Bueno, en general yo creo que como estábamos hablando, hay determinadas actuaciones que son más estéticas que otra cosa, ¿no? Entonces, en el mundo de Podemos, lo que es ¿cómo lo diría? El intentar caer, por decirlo de alguna manera, en determinados tics otra vez de complicidad con los nacionalistas, pues ese es el pan de cada día, ¿eh? Es el pan de cada día. Entonces yo creo que ahí está también parte de lo que hablamos del complejo, digamos, de la izquierda a nivel estatal. Yo en sí, que les vaya o no a ver a la cárcel, pues bueno, pues a mí en sí ni me importa ni me deja de importar. Pero sí que volvemos otra vez que son tics siempre encaminados a hacer siempre guiños a los nacionalistas. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, es una decisión del personal y ya está. A ver, yo creo que tampoco hay que ser revanchista, es decir, hay unas personas que están en la cárcel, que han sido presos, políticos o expolíticticos, y tampoco hay que hacer no hay que hacer leña del árbol caído, ni tampoco hay que desear ni tener ámbito revanchista ni nada. Al final también hay una situación personal por parte de ellos, y hombre, yo creo que a nadie le agrada tampoco que tengan que estar o no en la cárcel. Lo que pasa es que, como decía antes Vicente, pues cada uno en determinados hechos pues tiene que asumir las consecuencias, y cada uno cuando hace unas determinadas actuaciones que sabe que pueden acarrear determinadas consecuencias, pues tiene que asumirlo. A partir de ahí yo creo que ni revanchismo, cuando hay gestos que son pura estética, pues bueno, pues cada uno puede hacerlos o no. Y sí, pero fíjate, en el caso de Pablo Iglesias, nos guste o no, ir a visitar a Jordi, uno de los Jordis, aparte del tema personal y tal, por supuesto, tiene un tinte político. O sea, creo que él está marcando, la Zaposta marca una posición política. Claro. Entonces, ¿por qué se pone siempre ahí? ¿Por qué se pone siempre con los independentistas? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué nunca habla con nosotros? ¿Por qué nunca habla con nosotros? Que aparte somos mayoría. Sí, es una cosa que yo no entiendo. Yo no sé ni siquiera si... Sí, esa es la gran problemática. Yo creo que no entiende tampoco la política, qué es lo que se mueve en la política y en la sociedad catalana. Porque de hecho, cuando hablan de hablar con los catalanes, claro, en realidad es hablar con la mitad de los catalanes. Y es decir, ¿qué pasa con la otra mitad que no Ni se la puede mitad. decir? Sí, ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros? nosotros? Es una cosa que creo que poco a poco hemos conseguido desmontar. Fíjate, incluso los propios independentistas. Los propios independentistas hablan del pueblo de Cataluña y ahora empiezan a recordar. Exacto. Claro, evidentemente. Pero son tics que, como vienen muchos de sí, hace sí. 30 años para
detrás, Sí, sí. pues lógicamente tal. Y luego nosotros tenemos una perspectiva, porque todos vivimos, ¿no? Los que estamos aquí somos catalanes y vivimos en Cataluña y tal, pero es que desde fuera es que tienen otra visión. Y ha habido una maquinaria propagandística nacionalista, pues que a veces ha calado en lo que son los partidos de izquierdas tradicionales a nivel estatal, y es difícil cambiar determinadas dinámicas que están ya ahí enquistadas desde hace muchos años. Yo quiero añadir que yo creo que sí que Pablo Iglesias ha pillado el truquillo de esto, porque al fin y al cabo el nacionalismo se ha convertido en un modus vivendi, y quizás Pablo Iglesias está mirando ahí del rollo, oye, pues estos no han hecho nada de política ni social ni nada en Cataluña, tienen mayoría absoluta, dan subvenciones a sus coleguis, y yo quiero hacer lo mismo. No lo sé, pero es muy raro que antes de que cayera Rajoy se lo dijera Puigdemont, le dijera, oye, Rajoy va a caer de aquí un par de meses, después se vaya a ver los políticos presos en la cárcel, y después está haciendo el tonto con Quim Torra y no sé qué, sé cuántos. Ese postureo, para mí, entiendo lo que está haciendo la política catalana, y yo quiero hacer lo mismo, porque si no, no tiene ningún otro sentido. No sé, es una opinión, pero me parece muy raro estos movimientos cuando, si realmente estás pensando en el bien de tu país, tú eres el presidente o un portavoz de un partido nacional y quieres llegar a ser presidente para gobernarnos a todos, estas cosas no las haces. Vicente. Sí, yo quería añadir casi una anécdota. Independientemente de que tuvo un momento de brillantez Pablo Iglesias cuando vino allí al Valle Brón y dijo aquello de no avergonzarse de los orígenes de muchos catalanes, lo cierto es que yo tuve, en mi época podemita, la ocasión de estar tomando un café durante casi una hora con Monedero, y le intenté explicar la situación política de Cataluña, y le intenté explicar dónde estaba la clase trabajadora de Cataluña y cuáles eran los intereses reales de la clase trabajadora de Cataluña. Tengo la sensación de que no me prestó mucha atención. Tengo la sensación de que Podemos no presta mucha atención a las clases trabajadoras catalanas. ¿Estaba bueno el café? El café estaba bien porque el sitio Pues ya era un está. sitio interesante. A ver, ya vamos a acabar. Podemos ha apoyado al PSOE para que Pedro Sánchez sea presidente. No ha obtenido ministerios, pero quería Televisión Española. Quería Televisión Española. Ya lo dijo Pablo Iglesias en una grabación. Es que la ventaja es que esto hay vídeos explicando la estrategia de Podemos Hace años, sí. hace muchos años. Y dice que él no quería un Ministerio de Turismo porque para qué, sino que dame un telediario y con eso conseguir el gobierno. Ahí se ha visto un poco la estrategia, ¿no? Pedro, tú que formas parte de la familia común, ¿no? Digamos, Sí. o de Apudem, que les importa sobre todo más que es hacer política. Oye, si puedo tener un ministerio, aunque sea el de menos calado, pero puedo incidir en política. No, ellos, tú dame Televisión Española, que eso es lo que me interesa, ¿no? Sí, pero bueno, ahí también hay que ver la correlación de fuerzas. Es verdad que el Podemos o el Unidos Podemos de ahora no es la Izquierda Unida de antaño, que tenía 6 diputados o 7, es decir, han tenido casi 5 millones de votos con todas las confluencias, y es normal que ellos pues hayan intentado siempre en ese pacto con el PSOE no ser un pacto solo para mantener a Pedro Sánchez en el poder, sino hacer un pacto de gobierno, ¿no? Entonces, claro, pues oye, si puede caer determinadas carteras importantes, pues ¿por qué no? Ahora, la pregunta es, pues, a lo mejor no sé si estaría mejor manos o no que las que está ahora, pues no lo sabemos, tampoco. Es decir, el hecho de Lo importante es dejar claro lo que es importante para Pablo Iglesias. Claro, pero es que en el fondo es así, es decir, hay determinado, claro, no puedes comparar determinado ministerio como puede ser el de Interior o el de Economía o el de tal con el de Agricultura, Pesca y Ramadería o Ganadería. Bueno, eso es normal. Pero bueno, ahí eso ya es una cuestión ya de pacto de gobierno, y bueno, no lo sé. Pero bueno, es como no se va a dar tampoco, ¿no? Pues... Yo creo que deja bastante claro lo que tú indicabas, que es que la preferencia que tiene Pablo Iglesias. Y cuando ves un poco las clases que daba él, las charlas que daba él antes, él hablaba y él es muy bueno, es muy bueno en muy buen comunicador y muy bueno en el marketing político. Hay una charla que está en YouTube y hablaba de eso, de cómo comunicar, de lo que es marketing político. Entonces al final de la charla alguien le pregunta y dice, bueno, entonces si un proyecto de izquierdas quiere entrar en la arena política actual, tiene que entrar en esas instituciones y en esas herramientas que hay, ¿no? Le hablaba de la propaganda como un instrumento del establishment, ¿no? O del enemigo,
directamente decían. Entonces le preguntaba, bueno, entonces cuando un proyecto político de izquierda se mete en esa arena, ¿tiene que usar la propaganda o tiene que tratar de educar o de mostrar su proyecto político? Y él claramente decía, no, propaganda. Y lo dice él directamente, dice, no, propaganda. Ya educaremos cuando tengamos el poder. Primero hay que hacer propaganda. Y lo decía él claramente. Entonces creo que esto es un... Lleva razón. No, bueno, lleva razón. Sí, pero si cuando uno se mete a hacer política así, pues eso no me parece hacer política. A mí me parece hacer política, explicar tu proyecto, hacer propaganda de tu proyecto, de tus ideas, pero... O sea lo que ellos tenían en mente no está mal. Es decir, primero asaltar y luego hacer... Sí, pero hasta cierta manera, o sea, lo que sí, está claro es que los resultados dicen pero, que no estaba equivocado. Sí, pero el problema de eso es cómo llegas a eso. ¿Vas a convencer a la gente o la vas a engañar y la vas a manipular con propaganda para eso? Ese es el problema. Cuando tú controlas los medios de comunicación y los usas no para explicar lo que haces, sino para manipular, es que ese es el problema. Bueno, es la intención. Bueno, a ver, yo entiendo perfectamente lo que decís los dos, pero el problema está no ahí. El problema está en que si tú vienes de una tradición de izquierdas, ¿vale? Lo que tú estás pretendiendo siempre es hacer el hombre nuevo. Y el problema está que desde la transición hacia acá hubo un momento que la izquierda se olvidó de hacer el hombre nuevo y entonces ya se planteó hacer política y llegar al poder únicamente. Entonces, claro, si lo prioritario es hacer política, pues evidentemente Pablo Iglesias tiene razón. Lo importante es controlar los medios de comunicación y luego ya veremos. Yo no digo que no funcione, yo me planteo es una crítica ética. Es una crítica ética. Claro, pero a la izquierda es verdad que también se le exige siempre la moralidad y, oye, mientras tanto las derechas o las socialdemocracias siguen campando a sus anchas y no hace falta que tengan moralidad ellos. Totalmente. No pasa nada. Y entonces es un gran debate, entonces entramos, pero si en ese juego. No, pero si la derecha quiere poder, pues es algo normal y no pasa nada, pero si la izquierda también a veces quiere cuotas de poder, no, vosotros estáis para ser los que la pancarta. Hay que querer el poder. Claro, hay que querer el poder. Por supuesto, hay que querer pero el poder. ¿Para qué? Y la pregunta es ¿para qué? Efectivamente. Bueno, pero es que esto nos lleva a un debate mucho más largo. Pues será otro día. Sí. Vicente Serrano, Tony García, Pedro Mercado, Quique Sanjurjo, yo soy Miguel del Amo. Muchas gracias por escucharnos y salud. Hasta el próximo podcast. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.